Ya se está grabando. Entonces empezamos con lupus. Como ya les dije, es un tema súper importante. Es de las patologías más vistas en reumatología también. Entonces vayamos a eso. Esto es lo que vamos a revisar en la clase. Empecemos siempre con definición y generalidades. ¿Qué podemos decir de lupus? Pues es una enfermedad autoinmune, multisistémica o sistémica, crónica e inflamatoria. Estas palabras que hemos utilizado para describirlo, pues nos dicen bastante. Autoinmune, el cuerpo se está atacando a sí mismo, afecta a diversos sistemas, es crónica, no se va a curar, e inflamatoria. Su curso va a ser recurrente, remitente, con brotes y remisiones. Y de hecho, como es una enfermedad crónica, autoinmune, sobre todo de origen autoinmune, es la razón por la que nosotros lo que vamos a buscar es que no hayan brotes y que sí hayan remisiones, que se mantenga en remisión la enfermedad o que los síntomas se reduzcan al mínimo. ¿Y esto por qué pasa? Por pérdida de autotolerancia. Esto lo vamos a ver más a detalle en fisiopatología, pero lo mismo sucede con las enfermedades autoinmunes, pues es por pérdida de autotolerancia. Vamos a ver específicamente lo que sucede en lupus. En cuanto a epidemiología, te he puesto lo más sencillo, como siempre, porque es lo más importante de lo que te pueden preguntar. Mira este gráfico de arribita, en donde salen un montón de mujeres y un solo hombre. Eso quiere decir que de 10 personas que tienen lupus, 9 son mujeres y uno es varón. Como siempre, las mujeres gobernando el mundo. Em, ¿Cuándo es más común? En la edad fértil. El rango es bastante amplio, de 15 a 44 años, pero en general es más común detectarlo a una edad media de la vida. Y es mucho más frecuente en una mujer que en un varón. Otras cosas importantes son que suele presentarse a mayor medida em, en caucásicos en- y menos en afroamericanos, hispanos y asiáticos, pero es más severo en los varones y en afroamericanos. En cuanto al Perú, el dato de referencia de prevalencia es de 0,05 y te sonará recontrabajo. Lo es a comparación de enfermedades mucho más prevalentes, por ejemplo, diabetes, hipertensión, sí, o degenerativas, pero dentro de las autoinmunes es un número importante. Y bueno, este cuadrito es solo de referencia para que sepas que antes había mucha más mortalidad, pero ahora con el tiempo ha ido aumentando la tasa de supervivencia y eso es porque ya la terapéutica para estas patologías, para el lupus, ha mejorado el manejo también de complicaciones. Entonces, por eso la expectativa de vida ha aumentado también significativamente. Y el datito de aquí que puedes recordar para exámenes es que el lupus es más severo en los varones, en niños también, menores de 16 años, y en los que son de raza no caucásica, los que te puse aquí. Es menos frecuente, pero es más severo. En cuanto a etiología, de nuevo, esta es una enfermedad de etiología epigenética. Si no te acuerdas del concepto, te lo refresco. Epigenética quiere decir que hay factores genéticos y factores ambientales que al presentarse o confluir generan la aparición de la enfermedad, propician esto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Hay predisposición genética con presencia de alteración del HLA-DR2 o DR3, estos son los más comunes, o puede haber un déficit de complemento. Los más frecuentemente afectados son C1Q y C4, pero también puede ser C2.
En cuanto a factores hormonales, hay múltiples que pueden influir en la aparición de la enfermedad, sobre todo en el momento en el que se va a presentar. Y con respecto a la edad fértil, que era el dato que te había dado en epidemio anteriormente, pues tendrían relación los estrógenos. Entonces, por eso es que se asocia y por ahí que también el uso de anticonceptivos orales a largo plazo. En cuanto a factores ambientales, la luz ultravioleta está en la cabeza y esto porque genera apoptosis de los queratinocitos. Y como vamos a ver en la fisiopatología, todo va a empezar porque no vamos a una persona con lupus inicialmente no pudo ser capaz de depurar, de eliminar todas esas células que han pasado por apoptosis. El Epstein-Barr también es un factor ambiental fuertemente asociado de forma significativa, ya que va a hacer mimetismo molecular. De nuevo, si no recuerdas ese concepto pequeñito de inmunología, te lo refresco. Quiere decir que hay antígenos en un agente, en este caso el virus del Epstein-Barr, que son muy similares a epítopes nuestros, es decir, proteínas muy pequeñitas a las que se van a unir los antígenos, entonces, a los anticuerpos, perdón. Entonces, nuestros anticuerpos, al generar respuesta contra este virus, también van a terminar atacando a esas proteínas pequeñitas que se parecían a las nuestras. Y estas proteínas pequeñitas forman parte de nuestro ADN. Entonces ataca nuestro propio ADN. Y por último, la exposición a metales, sobre todo el sílice. En general, epigenética por pérdida de tolerancia inmune. Genera pérdida de tolerancia inmune. Y el datito de aquí importante para exámenes es que la luz ultravioleta, es decir, fotosensibilidad, es el factor ambiental más asociado a brotes cutáneos y es una de las expresiones clínicas más características. En cuanto a fisiopatología, aquí está la cascada de la autoinmunidad. ¿Qué es lo que va a pasar? Por alguna u otra razón, por cuestiones epigenéticas, va a haber apoptosis defectuosa. Ponte, por ejemplo, que hubo demasiada exposición a rayos ultravioletas. Obvio que no cualquiera que se quemó en el sol, que se fue a broncear, va a tener lupus. No te estoy diciendo eso, sino que una persona que ya tenía alteraciones genéticas, tal vez tenía carga hormonal y no sé, han pasado varias otras cosas respecto a su salud forma simultánea. Y justo se expone más a los rayos ultravioletas durante un periodo de su vida. Pues esto va a promover apoptosis en múltiples partes. En el caso de la piel, pues va a haber apoptosis múltiple de queratinocitos. Tanto que, bueno, este proceso de muerte celular programada va a alterarse también. Va a haber apoptosis defectuosa. Se liberan productos que van a terminar generando una respuesta contra nosotros mismos. Es decir, hay exposición de autoantígenos. Vamos a generar proteínas o restos de estas células que murieron por apoptosis que van a ser reconocidas como extrañas, a las que nuestro cuerpo va a tener que atacar. Pero también va a terminar de atacar a nuestro propio DNA, a las histonas expuestas de este originalmente que pertenecían a las células que se murieron. Entonces nuestro cuerpo va a generar una respuesta, va a haber producción de autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos, que ahora vamos a ver cuáles son, es una lista más grande, pero aquí están los principales, los ANA, que son los anticuerpos
antinucleares y los anti-dsDNA, doble cadena de DNA. Ya, estos autoanticuerpos van a generar la respuesta, es decir, se van a ir hacia estos antígenos que reconocieron y se van a pegar a estos. Cuando un antígeno se une a un anticuerpo, juntos forman un inmunocomplejo. Entonces hay una formación de inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos van a viajar por nuestro cuerpo a través del torrente sanguíneo y se van a terminar depositando en tejidos. En tejidos, por ejemplo, la piel, por ejemplo, los riñones, incluso el corazón, y en función a eso van a ir generando daño local, porque los inmunocomplejos, al depositarse en un lugar, van a activar al complemento. Ese es el orden y es importante que lo recuerdes. Primero, inmunocomplejos, o sea, todo lo anterior, ¿verdad? Lo que te expliqué, cómo se forma un inmunocomplejo, pero cuando ya se forma tu inmunocomplejo, el inmunocomplejo viaja, se instala en una parte del cuerpo, se acumula, hay depósitos, y el depósito de inmunocomplejos activa, en segundo lugar, al complemento, al sistema del complemento. Y el sistema del complemento lo que va a hacer es reclutar células inflamatorias para que haya una respuesta local. Pero esto va a generar destrucción al final. Puede ser un mecanismo de compensación inicialmente, pero como la mayoría, todos los mecanismos de compensación, pues llegan a un punto en el que no van a poder compensar y hay destrucción. Ya, eso es lo más importante de fisiopatología y de ahí te quiero dejar como datito. No lo suelen preguntar en exámenes, pero recuerdo que cuando yo llevé la rotación, sí, en el hospital, mi doctor me lo preguntó y me parece que en alguna pequeña evaluación, algo así. Mm, de ahí no, pero de todas formas te sirve. Si es que recordarás, los tool-like receptors, ay, los tool-like receptors tienen muchos tipos, ¿verdad? En esta cascada de autoinmunidad del lupus, los principales que se van a encontrar van a ser el tool-like receptor 7 y el 9. ¿Ok? Tool-like receptor 7 y el 9. Ya, estos se van a unir respectivamente al ARN y al ADN. Es importante que recuerdes que estos son los principales. Eso básicamente. Y de nuevo, énfasis en primero inmunocomplejos, después en sistema del complemento. Ya, listo. Ay, voy a borrar este datito que te acabo de poner para que veas bien lo siguiente. Otra cosa a recordar son los tipos de hipersensibilidad. En específico, aquellos que van a ser los involucrados en la fisiopatología del lupus. Entonces, en general, podemos decir que el lupus tiene dos tipos de hipersensibilidad, o es la expresión de dos tipos de hipersensibilidad, tipo 2 y tipo 3. Pero si te preguntan por uno, por el más representativo, por el más importante, pues respondes tipo 3. O si solo hay para marcar una de esas opciones, pues te vas por tipo 3. ¿Por qué? Porque el tipo 3 es de inmunocomplejos y el mayor daño en lupus es generado por inmunocomplejos. Incluso el de nefritis lúpica, que es una de las partes más estudiadas del lupus. Entonces, hipersensibilidad tipo 3, que se quede eso. Aquí te he puesto como ejemplo y expresión nefritis lúpica. Y la hipersensibilidad tipo 2, ¿qué tiene que ver, Diana? Ya. La hipersensibilidad tipo 2 es cuando el anticuerpo hace daño directo a la célula diana a la que está atacando.
Por eso te he puesto como ejemplo las citopenias. Y esto es algo que pasa porque sí vamos a tener anticuerpos que van a generar daño celular específico, pero sobre todo vamos a verlo en la parte hematológica y van a ser parte también fundamental de los criterios que determinen si es que la enfermedad está activa o no, si es que hay un brote o no. Por ejemplo, cuando atacan los glóbulos rojos y pues va a haber anemia hemolítica o cuando hay citopenias de diferentes tipos. Ya. En cuanto a lo más importante para el examen, es esto, de la hipersensibilidad tipo 3. El mecanismo principal de daño del lupus es por inmunocomplejos, que se te quede. Ya. Aquí te he puesto una mnemotecnia, sinceramente es un poco rara, pero sí te puede ayudar a orientarte. Al menos los dibujitos que vamos a ver te van a indicar, ok, más o menos así me va a llegar un paciente. Si es que te las puedes memorizar, las siglas, buenas. SoftBrain MD. ¿A qué hacen referencia? S de serositis. Policerositis, de nuevo. Esto lo habíamos visto en artritis reumatoide. Recuerdo que les hice mención de ese concepto. Quiere decir que hay itis, inflamación de serosas, pero si te digo policerositis, porque puede haber inflamación de serosas, de muchas serosas al mismo tiempo. Principalmente hablamos de tres, ¿ok? Del pericardio, de la pleura pulmonar y del peritoneo. De ahí, o de úlceras orales, de oral. Em, y estas se caracterizan por ser indoloras. De ahí a de artritis. Y algo súper importante de la artritis en lupus es que es no erosiva. ¿Alguien se acuerda de cuándo era erosiva? ¿Qué significaba que sea erosiva? Por ahí, ¿alguien recuerda? ¿Sí? ¿No? A ver, veré. Ya, bueno, nadie se animó, no se preocupen. Yo les digo, ay, y resalto. Ya, ok, bueno. Erosiva quiere decir que hay erosión, pero no en la articulación, sino en la parte ósea, alrededor, por destrucción. ¿Esto pasa en quién? En artritis reumatoide. Es una diferencia bien importante que tienes que recordar porque te va a servir para diferenciar si es que es una artritis por lupus o si es una artritis por artritis reumatoide. Ujú. Claro, si no tomas en cuenta la parte laboratorial, que luego vamos a ver. P de photosensitivity, de fotosensibilidad, que es un poco de lo que ya te hablé también, y que podemos ver aquí. El característico rash malar, clínicamente esto va a ir a la cabeza, es la presentación más bonita, más representativa del lupus y lo que típicamente te va a decir, este paciente tiene lupus. Es el rash malar o en alas de mariposa, que se caracteriza por esto, porque respeta el surco nasogeniano y no cicatriza, a diferencia del otro tipo que vamos a ver. Ya, B de blood, de sangre. Porque te dije que nuestros anticuerpos van a atacar nuestras células de la sangre, entonces va a haber anemia. Si es que estamos en un brote, muy posiblemente haya anemia hemolítica y van a haber trombocitopenias. R de renal. Sabes que está la famosa nefritis lúpica. Vamos a tener en la parte de nefro una clase específicamente de ese tema, pero recuerda que la nefritis lúpica también es una presentación clínica importante cuando hay brotes.
y que se presenta por inmunocomplejos, es decir, hipersensibilidad de tipo 3. A de ANA positivo. ANA es anticuerpos antinucleares. Esto es lo más sensible, pero no es lo más específico. También lo vamos a ver en laboratorio. Y de inmunológica, bueno, es una enfermedad autoinmune, inmunológica. N de neurológica, también vamos a ver que hay presentaciones neurológicas, hay características clínicas neurológicas. M de rash malar, esto de acá que te he mostrado. Y esto también hace más sensibles a la exposición solar a las personas que lo presentan. Y por último, D de rash discoide, que es la otra presentación del rash. Pero hay diferencias claras, porque este es más crónico, de presentación crónica, tiene bordes eritematosos, así rojitos, como lo ves en el gráfico, un centro atrófico que incluso suele ser más blanquecino y va a dejar cicatriz. Esto es clave. Deja cicatriz. Crónico. Rash malar agudo no cicatriza. Ya. Ahora pasemos a ver los sistemas más afectados. Vamos a ver el compromiso de órganos vitales. Ya te he dicho hasta el momento varias veces que la nefritis lúpica va a ser característica y esto es porque alrededor del 50% de los pacientes va a presentarlo. El pronóstico en realidad es variable en función al estadio en el que se encuentre. Vamos a diferenciarlo en seis etapas, pero ten en cuenta que, pues, mientras mayor sea la afectación, más vamos avanzando. Y ahorita al final de esto te voy a dejar el dato de qué es lo más importante a recordar de la nefritis lúpica en cuanto a estadiaje. Y ya bueno, en la clase de nefritis lúpica propiamente vamos a ir con los detalles. Por ahorita puedes recordar esto que te he puesto en el cuadrito: 1, 2, mesangial; 3, 4, proliferativa, y es la más frecuente y más severa; 5, membranosa, y te hace un síndrome nefrótico en lugar de nefrítico, a diferencia de las anteriores; y por último, 6, esclerosis. En cuanto al componente cardiopulmonar, ya sabes que te puede hacer policerositis. Entonces puede hacer un derrame pleural, una pleuritis, y es de tipo exudado, una pericarditis, endocarditis, y en caso de endocarditis se usa este término con nombre propio, de Lippmann-Sachs. Si bien otras enfermedades autoinmunes te la pueden generar, la que más frecuentemente te la genera es lupus. Eso no quiere decir que una paciente con artritis reumatoide no te la pueda hacer, no, pero es más probable que una paciente con lupus te haga endocarditis de Lippmann-Sachs. ¿Es frecuente? No, no es frecuente, pero te lo explico, porque tiene nombre propio también porque tiene una fisiopatología propia. Y esto quiere decir que ya hemos visto que los daños son por inmunocomplejos y estos se van a depositar en diferentes lugares. Estos se pueden depositar en el corazón, específicamente en las válvulas. Por lo tanto, es una acumulación que impide movimiento de válvulas y va a generar inflamación, pero esta inflamación no es por un agente externo, no es por un patógeno, entonces se denomina estéril. Y de vegetaciones, porque estas vegetaciones son la acumulación de toda la parte inmune que se ha dado alrededor o en las válvulas cardíacas. Eso es la endocarditis de Lippmann-Sachs. Y bueno, pericarditis también. Y pericarditis sí es lo más común, estrellita en esto, más común. Ya. Siguiente, neuropsiquiatra. En realidad, estas son más propias de un paciente con lupus en brote, es decir, una enfermedad activa, que pueden presentar convulsiones, psicosis. Recuerdo un caso bien interesante que vimos de psicosis por lupus. Pensaban que la paciente en el hospital tenía
bueno, una enfermedad psiquiátrica como tal y no habían detectado el lupus antes, no tenía su diagnóstico hecho, pero era un brote. Interesante. También cefalea lúpica, que es un poco más frecuente. Y bueno, hay una lista, hay un índice de todos, todas las manifestaciones clínicas que se toman en cuenta para determinar si es que un paciente con lupus está o no con la enfermedad activa. De ahí se los puedo compartir, pero en realidad no te van a preguntar cosas de ahí. Y lo más importante lo vamos a revisar en la presentación. Ya, la pepa del examen para esto es que nefritis tipo 4, es decir, el tipo difuso, es la más frecuente y la más severa, la de peor pronóstico. Y que la endocarditis de Lehmann-Sachs es estéril, no patógena. Ya. En cuanto a diagnóstico y autoanticuerpos, específicamente autoanticuerpos, porque ya hemos visto toda la parte clínica. Sabes que en reumato es súper importante la parte clínica, sobre todo porque vas a tener que diferenciar enfermedades que pueden tener presentaciones sistémicas similares. Entonces, ya hasta ahí sabes cuál es tu paciente tipo, ¿no? Una mujer de mediana edad que te viene con rash malar y no sé, puede ser que te venga con con un aki por nefritis lúpica y bueno, muchas otras manifestaciones de las que hemos hablado. Ahora vamos a ver qué le pedimos en laboratorio y qué vamos a ver para confirmar. Tenemos los principales anticuerpos, autoanticuerpos que vas a evaluar van a ser estos dos primeros, pero igual los otros son importantes. Ahora te explico. El ANA, los anticuerpos antinucleares, son los de mayor sensibilidad, tienen más sensibilidad que el 98%, entonces me sirven para screening. ¿Y qué me hace la diferencia? Que es un valor importante, pues un título de 1,80 es un criterio de entrada para decir más probablemente este paciente sí tiene lupus. Pero eso no quiere decir que los ANA solo estén en lupus. ANA vamos a verlos en otras enfermedades autoinmunes. Pueden estar presentes. Ya. Entonces, como yo estoy segura, le tengo que pedir el anticuerpo de contra DNA doble cadena de ADN. Ese es el anti-dsDNA. Y este es importante porque es el más específico, tiene una alta especificidad y porque me va a marcar actividad renal y los brotes. Entonces, me importa también cuando ya hice mi diagnóstico. O sea, yo tengo un paciente con lupus diagnosticado hace 5 años, igual le tengo que pedir si es que me está llegando emergencias porque tengo que evaluar si es lo que está presentando actualmente es debido a su enfermedad autoinmune, es muy probable. Y con eso determino actividad renal y brotes. Importante dato, porque eso sí te lo pueden preguntar. De ahí vamos a tener el anti-Smith, que es el más específico, pero relativamente un poco menos útil al anterior que te decía, porque este no va a variar con la actividad, va a permanecer siempre en un valor estándar en un paciente que tiene lupus y está en remisión o en un paciente que tiene lupus y está activa su enfermedad. Y por último, el complemento que también tiene un rol importante al momento de determinar esto, si es que hay actividad o no, porque cuando hay niveles bajos indica que está siendo consumido. Y te dije que el complemento se consume cuando, bueno, está trabajando, ¿no? Y trabaja cuando ha sido activado por los inmunocomplejos. Entonces, eso quiere decir que toda la cascada anterior ha sucedido y por eso mi C3 y C4 están bajitos. Eso me determina actividad de enfermedad. C3, C4 bajos. Otros anticuerpos que podemos encontrar son más específicos a cosas particulares. Al lupus neonatal vamos a asociarlo con anti-RO. Y al lupus por drogas, que en realidad no es lupus como tal,
pero sin mil hacerlo, lo asociamos con el anticuerpo antihistona. Y la pepita para el examen de aquí es cuál es el marcador de actividad renal que nos marca, que nos determina actividad renal, el anti-DNA y el complemento bajo. Estos dos nos dicen que hay actividad renal, nos indican nefritis lúpica. Eso. Uy, no salió la animación, pero bueno, aquí tenemos los criterios de clasificación. Como en otras enfermedades autoinmunes y en reumatología, se tienen criterios de clasificación que si bien no se tienen como requisito para hacer un diagnóstico, pues se usan mucho en investigación para hacer las cosas más certeras para que tengan mayor validez, porque se hace más probable que sí o sí esta persona incluida pues tenga la patología estudiada y a la que se quieren asociar diferentes cosas o para la que se busca una diana en particular en terapeuta. Ya. La lista es grande en realidad, ¿ok? Este cuadrito puedes observarla por completo. Lo importante del cuadrito es que requieres un total de 10 puntos y un criterio clínico como mínimo para tú decir esto es lupus, para clasificar lupus. El criterio de entrada que debes tener es que haya ANA positivo, no es el más específico, es el más sensible, con un título de 1,80 y de ahí todos los demás tienen un puntaje en particular. Yo aquí te he resaltado esto, lo más relevante. El criterio de entrada es el ANA positivo, mayor igual a 1,80 y si es negativo, ya, eliminado. De ahí paso a lo siguiente. La meta es sumar de 10 puntos para arriba para yo determinar eso junto a un criterio clínico, ¿no? Al menos una manifestación clínica. Pero para llegar a ese puntaje, pues puedo sumar todos esos pequeñitos y lo más importante es que recuerdes los que tienen mayor puntaje. Entonces, aquí te he puesto nefritis, clase 3, clase 4, te da 10 puntos, estrellita por eso, porque ya 10 puntos era mi valor para determinar lupus o no. Entonces, ya si es que un paciente te llega con nefritis clase 3, clase 4, sí o sí, y tu ANA positivo 1,80 y tiene clínica, ya es lupus. Es suficiente para el diagnóstico. De ahí, pericarditis aguda te da 6 puntos, artritis te da 6 puntos, convulsiones 5 puntos. Son manifestaciones importantes, severas, de emergencia, y en el caso de artritis no es una emergencia, pero es frecuente dentro de su presentación clínica. Importante que lo recuerdes porque es común, entre comillas, que un paciente con lupus te haga artritis, pero por eso hay que saber diferenciarla de otros tipos de artritis. Ya, la pepa de examen de aquí es esto. La biopsia renal con nefritis tipo 3, tipo 4 te da 10 puntos por sí sola con el ANA positivo en ese valor y la clínica ya es lupus. En cuanto a diagnósticos diferenciales, un poquito de lo que hemos visto, artritis reumatoide versus lupus. Tengo que diferenciarla porque la artritis se presenta en lupus, pero esta no va a ser erosiva. No hay anticuerpos contra péptidos citrulinados como sí lo hay en artritis reumatoide. Eso es laboratorialmente característico. Tampoco vas a encontrar los de lupus en artritis reumatoide, ¿no? Viceversa. En lupus, lo característico en artritis es esto, la artropatía de Jacob. Y esta artropatía se caracteriza por ser deformante, sí, pero reducible, que no pasa con artritis reumatoide y es no erosiva, no erosiva. Y de nuevo, aquí la desviación suele ser cubital, es decir, lateral hacia afuera. Aquí en la radiografía se puede ver que es bastante deformante, pero no hay
erosión ósea alrededor. Ya. ¿Qué más debo tener en cuenta? Enfermedades del tejido conectivo mixto, porque me pueden hacer rasgos de lupus, pero en realidad ser otras patologías. Vamos a tener una clase exclusivamente de eso. Quédate con eso, este concepto desde el momento de que debes tenerlo en cuenta como diferencial. Y bueno, vamos a tener diferentes marcadores laboratoriales. Tienen sus propios anticuerpos. ¿Ok? Y en infecciones, aquellas que me pueden hacer mimetismo molecular, lo que te expliqué inicialmente. Te había dado como ejemplo el Epstein-Barr, pero también tengo parvovirus B19, citomegalovirus, y con esto es importante que diferencies que haya una infección que, bueno, inicialmente tal vez haya fomentado la presentación de la enfermedad, pero em, si es que, por ejemplo, se ubica en el corazón, tengo que descartar Lipman-Sachs, que es no por un agente, sino por causa autoinmune. Ya. De aquí, quédate con que la artritis del lupus no es erosiva y a diferencia de AR, no voy a encontrar los anticuerpos de AR y va a ser reducible. En AR es no reducible. En cuanto al tratamiento, va a haber un escalonamiento, ¿no? En función a la presentación clínica de los pacientes. Todo paciente con lupus tiene que tener un tratamiento para la enfermedad, no solo sintomático. Entonces, en eso incluyo mis fármacos modificadores de la enfermedad. A la cabeza, en lupus, uso hidroxicloroquina. Ese es el fármaco estrella en lupus, hidroxicloroquina. Recuerda que la hidroxicloroquina es un fármaco que se caracteriza por tener como efecto adverso el daño ocular, el daño oftalmológico. Entonces, eso también te lo pueden preguntar. ¿Qué más voy a tener en cuenta para cualquier paciente con lupus? Fotoprotección, porque tienen mayor sensibilidad, sobre todo si es que han presentado su rash malar o, bueno, cualquier alteración a nivel cutáneo. Y vacunas, porque este paciente va a tener un basal inmune mucho más bajo. De ahí, si es que hay presentación leve, ya sea articular o piel, voy a adicionar AINES. Los AINES no los puedo usar por siempre, ni los corticoides. A tomar en cuenta, entonces trato únicamente lo que aqueja en el momento, aparte de lo que ya usé como base, o sea, eso se mantiene durante el tiempo que sea necesario, lo menor posible. Siempre se usa el menor tiempo posible y a dosis bajas. De ahí, si es que la presentación es moderada a severa, es decir, hay compromiso orgánico, ya le tengo que dar pulsos porque mi cuerpo se está autoatacando mucho, está afectando función de órganos. Le voy a dar pulsos de metilprednisolona más inmunosupresores. Le doy micofenolato, ciclofosfamida, azatioprina. Estas son mis opciones. Em, de todas formas, se va reduciendo gradualmente, no se usa por siempre, nunca. Los pulsos son pulsos, solamente en brotes, cuando está activa. Activa. Ahí me entienden. Y por último, cuando se trata de una enfermedad, un lupus activo refractario, ya tengo que rotar a fármacos biológicos. Hay muchos. En la clase de artritis reumatoide también te puse varios y vamos a tener una clase de solo fármacos. Pero bueno, ahí te he puesto unos ejemplos, belimumab y rituximab, que es anti-CD20. De aquí quédate con que la hidroxicloroquina es el único fármaco que ha demostrado aumentar la supervivencia en lupus y por eso es la estrellita de la farmacología
el lupus. Es el más utilizado, el que sí o sí le tienes que prescribir a un paciente al que le haces diagnóstico, pero también te puede generar daño ocular, así que ese paciente, y bueno, más daño, te puede generar daño hepático, te puede generar daño renal con el tiempo, pero entonces por eso también tienes que monitorear. Con el tiempo vas a tener que constantemente evaluar. Ya, complicaciones y mortalidad. La mayor parte de las causas de muerte de forma temprana se dan por infecciones porque hay inmunosupresión frente a la enfermedad activa. Si es que hay remisión, obviamente no corren ese riesgo normalmente. Pero lo principal es que recuerdes a edad temprana, en menos de 5 años de hecho el diagnóstico, el mayor riesgo es por infecciones. En cambio, después de 5 años, de hecho, el diagnóstico, el riesgo ya es más sistémico. Cardiovascular, arteriosclerosis, daño orgánico, daño renal, sobre todo este paciente se puede complicar terminando en RC y necesitando terapia de reemplazo renal. Este es el índice al que hice referencia inicialmente. Esto significa mm, lupus sistémico, eri- eh, bueno, las siglas significa que es el índice del 2000 de todas las manifestaciones que indican actividad del lupus en un paciente con el diagnóstico y evalúa los últimos 10 días. La lista es grande, pero de ahí puedes rescatar la presencia de los marcadores laboratoriales que te indiqué que decían o no que había actividad. Puedes rescatar también la parte de nefritis lúpica, sobre todo en los estadios más severos. Puedes hacer énfasis en la parte hematológica porque es algo característico, neuropsiquiátrica y bueno, las complicaciones que ya te mencioné anteriormente. En cuanto al embarazo, y eso también lo han preguntado, incluso creo que es una de las preguntas del pretest, si no, igual la vamos a ver al final de estas diapos, es que el lupus en el embarazo es de alto riesgo si es que no está en remisión. Eso quiere decir que si es que la enfermedad está activa, es de alto riesgo. Pero si una persona está controlada, hay remisión, pues no hay un riesgo significativo, no hay algo que impida a una mujer concebir. Y lo de anticuerpos que hemos visto, pues quédate con que la presentación neonatal va a caracterizarse por presentar antirro y que clínicamente pueden hacer bloqueo AB congénito de forma irreversible, pero es muy poco frecuente en realidad. ¿Y cuándo pasaría eso? Cuando no hay remisión, cuando es un embarazo de alto riesgo porque la enfermedad está activa. Y en cuanto a el dato para examen, es que si una gestante tiene antirro positivo, el feto va a tener riesgo a generar su bloqueo AB congénito. Y como datito adicional te he puesto esto del lupus inducido por fármacos. Como lo dice, es inducido por fármacos, entonces simila clínicamente a un lupus, pero es por uso crónico hay varios. Aquí te he puesto algunos más frecuentes: procainamida, hidralazina, isoniazida. Estos te pueden generar lupus si es que son usados a largo plazo, no en cualquier persona, pero rara vez pueden generarlo. La clínica va a ser un deterioro constitucional, articular, serositis. Raramente hay compromiso renal o compromiso del sistema nervioso central. En el laboratorio va a haber ANA positivo y eso es lo que te puede decir, esto puede ser lupus, pero aquí vamos a encontrar esto. Esto es lo característico. Hay
Anticuerpo antihistonas, estrellita. Este es el que me dice que es inducido por fármacos. Fármacos. Este va a estar presente en más del 95%, es la clave diagnóstica. Y otra cosita es que el cadena doble ADN no va a estar presente y ese era el más específico, el que me diría si es lupus real. Y el complemento va a estar normal, no hay consumo de complemento. Ya, esto lo más importante es que recuerdes al antihistonas. Aquí te he puesto algunos datitos útiles para dar examen. Solo refrescando, el más específico, anti-SM, anti-SMIT es este. El más sensible es el antinuclear. Actividad renal está marcado por el antidoble cadena ADN y por el complemento bajo, C3, C4 bajo. Lupus por droga, voy a ver antihistona. Y bueno, ¿quién me lo genera? Procainamida. Lupus neonatal, anti-Ro. Psicosis lúpica, eso no te lo había mencionado antes, pero es importante que lo recuerdes, es poco frecuente, pero voy a encontrar el anti-P ribosomal. La nefritis más grave es del tipo difusa y esa es clase 4. Endocarditis de Liebman-Sack es estéril porque es de causa autoinmune. Cicatriz, en lupus discoide sí hay, pero en lupus malar, que es más frecuente, no hay. Lupus malar más agudo, lupus discoide más crónico. Ya. Y la muerte temprana, si es que se da, suele ser por infecciones, por inmunosupresión. Ahora vamos a ver preguntitas rápidamente. Voy a ver el chat para ver si es que alguien desea preguntar algo, tiene alguna duda, si no ya respondemos de una vez. Y hacemos el segundo tema así, flash, modo flash. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta ahora para responder preguntas? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Todo bien? Si no, déjenme una reacción. Nada, ay, así. Gracias, gracias por sus reacciones. Digamos. Ay, no, les di las respuestas. Espero que no hayan visto ya. Empecemos. Con respecto al lupus, marque la opción correcta. ¿Cuál es? Prendan sus micrófonos, por favor, para participar. A ver, Leo. ¿Es tan frecuente en hombres como mujeres? ¿Es más severo en caucásicos? ¿Es más severo en varones? ¿Suele ser más frecuente en adultos mayores? ¿En niños presenta curso más insidioso y menos severo? ¿Cuál es la opción? Eso es de la primera diapo, así, sencillito. ¿Alguien por ahí recuerdan ese dato? A ver, voy a ver el chat. Nada. Ah, ya sí. Sería la C. A ver, no puedo, tengo que compartir para que no vean. Ya. Sí, es la C. Es más severo en varones. Era lo que habíamos dicho, ¿no? Es más frecuente en mujeres, es más severo en varones, es más frecuente en caucásicos, es más severo en las otras razas, es más frecuente en una mujer a mediana edad, es menos frecuente en niños y en adultos mayores y es más severo en los varones y en los niños. Ya. Siguiente pregunta. A ver, ¿cuál animación estará después? Ambas vamos a responderlas. ¿Es correcto sobre la fisiopatología del lupus? Los anticuerpos contra materiales proteicos o virales o bacterianos desencadenan lupus. Los complejos inmunes desencadenan activación del complemento. La principal citocina involucrada es TNF-alfa. Los macrófagos forman NET para fagocitar inmunocomplejos. La formación de complejos inmunes favorece la tolerancia inmunológica. ¿Alguien? Respuestas, respuestas. Y de paso respondemos la siguiente. De las siguientes alternativas, esta la vamos a poner como, a ver, quiero verlos en el chat. Si es que no me responden por...
por el micro. A ver, ya, esta va a ser la pregunta 2, ¿ya? Y esta va a ser la pregunta 3. Y esta la 4. A ver, me responden en el chat. La 3. De las siguientes alternativas, marquen la manifestación clínica más frecuente. De las siguientes. No te estaba diciendo cuál es la más frecuente de todas, ¿no? Pero de estas. Pericarditis, proteinuria, lupus buloso, artritis o leucopenia. No complicación sistémica, porque yo te había mencionado una que era más frecuente ya. No te están hablando de eso. Te están diciendo de estas manifestación clínica, ¿ya? Y 4. Paciente mujer 35 años, consulta por lesiones eritematosas blancas en placas descamativas y localizadas en cuero cabelludo, pabellones auriculares, algunas de ellas con cicatrización, con cicatrización. Señale lo más probable. Ya. A ver, denme sus respuestas. Los leo en el chat. Vamos, déjenme las respuestas. A ver, a ver. Ya, a ver. Daniela dice 2B, 3D, 2B, 3B. A ver, veamos. 2B, 3B, 2B, 2B. Sí, genial. Era lo que les hice énfasis de. Y 3B, comprobemos. Ya, genial, genial. Perfecto. Lo máximo. Ya. Lo están dando todo, chicas. Ya. La fisiopatología, les hice énfasis en eso, que primero es inmunocomplejos, y los inmunocomplejos, cuando se depositan en un lugar, activan el complemento. Ese es el orden. Primero inmunocomplejos, después complemento. Perfecto. ¿Y por qué no las otras? A ver, anticuerpos contra materiales proteicos, virales o bacteriales desencadenan lupus. No es que desencadenen lupus. No, 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 no. No te confundas. Eh, yo te había hablado del mimetismo molecular que puede pasar con algunos virus, por ejemplo, ya. Eso no quiere decir que desencadenó lupus. Eso simplemente, junto a muchas otras cosas, a muchos otros factores epigenéticos, todo junto a ese epigenético, pues favorece, pero el daño genético ya estaba en la alteración genética. De ahí, la principal citocina involucrada es TNF-alfa, no, no. En realidad es interferón 1, al menos la más característica, ¿ok? Ya, los macrófagos forman, y creo que eso no te lo había mencionado, que se te quede, interferón 1. Ya. Los macrófagos forman net para fagocitar inmunocomplejos. No, no, macrófagos forman net para... Los net son de neutrófilos, ¿ok? La formación de complejos inmunes favorece la tolerancia inmunológica. No. Los complejos inmunes se forman porque ya hubo alteración de la tolerancia inmune. Así que el más correcto era B. Ya. De las siguientes alternativas, marque la manifestación clínica más frecuente. Lo más frecuente es, dentro de estas, que haya artritis. Es bastante frecuente que un paciente con lupus te llegue con artritis, con dolor articular, ya sea de grandes o de pequeñas articulaciones. Por eso lo más importante es que recuerdes diferenciarlo entre otras artritis, ¿no? Esta es no erosiva, es reducible, se caracteriza por la artropatía de Jacob. Ya, eso básicamente. El dolor es inflamatorio. Y 4. Paciente mujer de 35 años consulta por lesiones eritematosas, placas exclamativas de Y. Ahí te están cantando la respuesta de lupus discoide. Hasta te resalté con cicatrización. Ya. Porque no te están dando las características del rash malar, ¿no? Y recuerda, es sin cicatrización, rash malar. Ya.
Siguientes preguntas. Paciente de 45 años con 6 meses de dolor articular inflamatorio asociado a lesiones cutáneas eritematosas tipo Diana en brazos, tórax, al examen físico, no sinovitis en manos, desviación cubital reducible. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? ¿Cuál sería? Ya bueno, para no demorarnos mucho, porque cada vez que salgo al chat me demoro, sí les voy a dar las respuestas. Esta es súper sencilla, es lupus. Y tiene todo lo característico de la presentación clínica. Siguiente pregunta. ¿Es correcto con respecto a la gestación en paciente con lupus? Era uno de los datitos que te di al final. ¿Qué pasa? Cuando hay remisión, pues no es un embarazo de alto riesgo. Cuando está en actividad, es un embarazo de alto riesgo. Entonces, entre las alternativas, lo más adecuado sería, si el lupus está en remisión, el riesgo de complicaciones es mínimo. De ahí, señalen la alternativa correcta sobre manifestaciones musculoesqueléticas. A ver, veamos. Los pacientes con factor reumatoideo positivo tienen sobreposición con artritis reumatoide. La artropatía de Charcot en la mayoría de casos es una desviación irreductible. La artritis lúpica se presenta generalmente como poliartritis simétrica de grandes y pequeñas articulaciones. La artritis lúpica generalmente es erosiva, aunque las erosiones son menores que en artritis reumatoide, y se presenta en 50-60% de los pacientes con lupus musculoesqueléticas. Ya, la respuesta viene a ser la C. ¿Por qué? Creo que no te lo había mencionado antes, pero la razón por la que se suele confundir inicialmente, que podrías confundirla con una artritis reumatoide, es que es similar en el hecho de que afecta varias articulaciones. La diferencia es que aquí la presentación inicial no es solo pequeñitas articulaciones, sino también grandes articulaciones, pero ojo que sí puede ser simétrica, suele ser simétrica. Ya. ¿Cuál de las siguientes sustancias considera más importante para la fisiopatología del lupus que adicionalmente es el nexo entre la inmunidad innata y adaptativa? Eso no te lo había dicho antes, te lo dije al final, pero te lo recalco. La más importante es el interferón tipo 1 y esta es la que demarca la confluencia entre inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Por último, de las preguntas, ¿cuál de los siguientes fármacos empleados para el lupus podría tener efectos secundarios a nivel de retina, del ojo, retina? ¿Cuál era la, la estrella de la farmacología en el lupus? Es hidroxicloroquina, ya. ¿Cuál? Y eso lo han preguntado en ENAM y en Residentado. Me pareció increíble. Mi doctor de reumato, recuerdo que nos dio un librito, nos prestó un libro de banco y ahí estaba esa pregunta y nos hacía preguntas de ahí y nosotros no lo habían dicho, creo, en la clase, pero igual en mi examen vino algo similar que hacía referencia a esto, así que importante, en el de la facultad. Y por último, ¿cuál es la mejor dosis de corticoide que usted indicaría a un paciente con lupus eritematoso sistémico? Siempre prednisona, y esto es, ojo, miren, corticoide, ¿ok? Siempre prednisona 50 miligramos al día de manera indefinida, siempre prednisona 30 miligramos al día de manera indefinida, siempre prednisona 40 miligramos al día de manera indefinida o la menor posible por el menor tiempo posible. Es la menor posible por el menor tiempo posible. Si le voy a dar corticoides, voy a tratar de usar la menor cantidad por el menor tiempo, porque si no le voy a dar síndrome de Cushing, lo inmunosuprimo, muchas cosas. Ya, listo. Eso fue todo por lupus. Ahora vamos a ver el segundo tema así, modo flash.
Si tienen alguna duda, alguna queja, alguna cosa, me lo hacen saber ahorita. Si no, empezamos. Y a ver, ¿prefieren tener 5 minutos de descanso y seguir con el siguiente? ¿O quieren de una vez matar todo y terminar? A ver, díganme, ¿qué opinan? Porque yo sé que vamos un rato. Si no, damos 5 minutos de descanso. Y no, ya, 5 minutos, ya, ok, perfecto. Entonces volvemos a las 10:26. Tomen aire, caminen, tomen agua.
Ya, chicos, ahora sí, volvamos. Espero que ya estén listos. Voy a compartir pantalla de la otra presentación. No he visto preguntas en el chat, así que asumo que todo bien hasta ahora. Igual les recuerdo que cualquier cosa, prenden su micro, me escriben en el chat y lo respondemos, lo vemos. A ver, a mi cámara. Ya. Este segundo tema, sinceramente, no es tan preguntado como el anterior, pero es importante en reumatología porque si bien en el examen no te viene un montón, en la vida real es lo más frecuente. Medio mundo sufre de artrosis, al menos la población adulta mayor. Entonces, es muy importante que sepas diferenciar las características de artrosis o también llamada osteoartritis de las patologías que te generan inflamación articular. Ya, ¿qué vamos a ver esto? Empezamos como siempre con la definición. ¿Qué es la osteoartritis? Es una enfermedad articular degenerativa, incapacitante por afectación del complejo articular. Pero te he puesto así en mayúsculas degenerativa porque eso es lo característico, la enfermedad del adulto mayor. Complejo articular, recuerda que está conformado por cartílago articular más hueso subcondral y membrana sinovial. Si bien en este cursito de verano nos hemos saltado la parte de anatomía y estamos viendo los temas más vistos, más relevantes, pues vamos a hacer referencia a varios conceptitos base de anato o de inmunología también, como estás viendo en estas clases. Entonces, aquí te he recordado, complejo articular, cartílago articular más hueso subcondral más membrana sinovial. Esos son el componente. En la enfermedad, en la osteoartritis, se va a afectar todo el complejo articular. Aquí te he puesto imágenes así características. Hay deformidad, tal vez no tan grotesca como vimos inicialmente en artritis reumatoide, por ejemplo, pero sí es una em, enfermedad que te va a generar dolor, dolor que puede llegar a ser incapacitante. En cuanto a epidemiología, de nuevo, las mujeres a la cabeza. Es más frecuente en mujeres, pero en general es bastante frecuente en la población mayor a 50 años. Es la enfermedad articular más común de todas. La incidencia va aumentando con la edad y la frecuencia de afectación de articulaciones es a la cabeza, la rodilla, de ahí cadera y después mano. Es decir, primero suelen ser articulaciones grandes y articulaciones que nos sirven de sostén. Por eso rodilla, cadera. Y mano por la frecuencia en la que lo usamos. Etiología. Puede ser secundaria o idiopática. Dentro de secundaria tenemos un montón de causas que son súper específicas y son mucho menos comunes que la causa idiopática, ¿ya? Porque la causa idiopática, que son muchas, son medio sin explicar, pero por eso mismo parte de el hecho de que es degenerativa, es lo que más frecuente vamos a ver. Dentro de las secundarias tenemos la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson, el síndrome de Ehlers-Danlos, diabetes, necrosis avascular, trastornos congénitos de las articulaciones, alcaptonuria y trauma articular. Cosas específicas. Idiopática, estrellita, porque esto es de lo que más te vas a acordar y lo que más vas a ver. Para idiopática no hay una causa específica, pero hay factores que te predisponen, factores de riesgo. Hay factores de riesgo modificables y no modificables. Dentro de los modificables están los que todos conocemos, obesidad, a la cabeza, estrés mecánico,
es decir, por mucho uso. Ocupacional también tiene que ver personas que se dedican a hacer cosas muy físicas, por ejemplo, constructores, a cargar mucho peso y sobrecargan sus articulaciones de soporte. Em, Se relaciona a algunas personas que se dedican a pescar, a deportes extremos, bueno, todo lo que tenga que ver con construcción. em, a personas con diferencias anatómicas em, congénitas. Bueno, eso es no modificable. Ya, bueno, pasando a lo no modificable, tenemos eso, variantes anatómicas o asimetría. Asimetría, por ejemplo, en personas que han tenido polio, em, que se quedan con esta secuela. En cuanto a raza, etnia, tenemos a la raza negra, pero en realidad este dato es no tan específico. En mi clase, cuando yo llevé la rotación hace un par de ciclos, sí le habían puesto, podrían revisar ese datito, pero de todas formas te lo he puesto como tal, como solían ponerlo. Lo más importante es que afecta más a miembros inferiores. También en los asiáticos, lo más importante es que suele afectar más a la rodilla y menos a la cadera. En cuanto a historia familiar, también se considera como no modificable, sexo mujer, más de 50 o 55 años. Y bueno, ya dentro de modificables también incluimos condiciones sociodemográficas, económicas, muchas otras cosas, que sobre todo tienen que ver con el desgaste articular por la ocupación que tienen las personas. Ya, eso es lo más básico de las generalidades. Ahora pasamos a fisiopatología. Te he puesto varios datos, ¿ok? Vamos a revisarlos de forma bien rápida, porque no suelen ser mayor motivo de pregunta, pero que sí suelen incluírtelo en la clase. Entonces, antes de verlos a detalle, te muestro estos tres componentes para que te quedes con ellos desde ahora. ¿Qué es el más característico? La hipertrofia ósea. Y la hipertrofia ósea va a generar unas protrusiones en el hueso, llamados osteofitos. Osteofitos. De ahí que vamos a tener esclerosis subcondral y alteraciones bioquímicas y morfológicas de tanto membrana sinovial como de cápsula articular. Por eso te decía que se alteran todos los componentes. Esta es mi articulación normal, pero con estrés mecánico crónico y con disminución de proteoglicanos, porque con la edad ya no vamos a ser capaces de sintetizar la misma cantidad que cuando jóvenes, pues va a haber en el cartílago se va a volver menos elástico y más friable. Friable significa más susceptible a daño. En realidad, este término viene de cuando un vasito tú lo tocas y pues colapsa. Eso quiere decir que es más susceptible a que algo, un estímulo que normalmente no sería dañino, le genere daño, ¿ya? Esto es lo que va a pasar en un paciente con artrosis. Entonces, va a haber degeneración e inflamación del cartílago. Degeneración porque hay menos proteoglicanos, inflamación porque con el tiempo el estrés mecánico lo va a generar. Y lo que va a terminar pasando, y es lo que vemos en la imagen superior, es que hay estrechamiento y engrosamiento del espacio articular y esclerosis del hueso subcondral. Es decir, se va consumiendo la parte de unión que permite el adecuado movimiento articular. La cápsula, en cambio, se vuelve más gruesa y el hueso que está alrededor va a deteriorarse, va a primero tener protusiones porque como se van juntando hueso con hueso que conformaban esta articulación, el hueso que tenía contacto va a tratar de compensar como el espacio. Entonces va a generar protrusiones para poder encajarse. Estos son los osteofitos, pero alrededor el hueso se vuelve esclerótico. Hay esclerosis del hueso subcondral.
y en esta esclerosis incluso podemos ver anormalidades como la aparición de pequeños quistes subcondrales. Ya. Esto era lo que te decía de los detalles de la fisiopato, lo vamos a ver de forma así rapidita, porque no quiero marearte. ¿Cómo empieza? A ver, el inicio es porque hay un desbalance por la edad normalmente y muchos otros factores del síntesis de colágeno tipo 2 y de los proteoglicanos. Y esto se contrasta con la degradación enzimática de metaloproteinasas. Entonces, hay mucha degradación enzimática y hay poca síntesis de los componentes de colágeno y de proteoglicanos. Entonces, ¿qué pasa? Hay degradación de la matriz extracelular. Esta matriz extracelular se va a degradar porque en específico, aquí te he puesto las conexiones, metaloproteinasa 13 va a degradar colágeno tipo 2 y 2 Adam TC5 degrada el agrecano, que es el proteoglicano. Esto más estrés oxidativo y apoptosis que me va a generar inflamación sinovial. Esta está liderada por DAMS, que en específico suelen ser el Toll-like receptor 2, Toll-like receptor 4, Nut-like receptor 3. Bueno, en general los DAMPs. Los DAMPs generan inflamación sinovial. Ya. Y esta inflamación sinovial va a reclutar células inflamatorias. Va a haber macrófagos, linfocitos T, linfocitos B, sinoviocitos, que van a liberar citocinas proinflamatorias, interleucina 1, TNF-alfa, interleucina 6, más quimiosinas proinflamatorias, activan esta vía que te he puesto acá, NF capa beta, y esta vía se caracteriza por generar más metaloproteinasas y óxido nítrico. Entonces, ¿qué hay? Hay activación del complemento por las proteínas del cartílago. El complemento, como siempre, va a reclutar más células, pero con el afán de remodelar y al final o de cambiar la estructura inicial que está siendo atacada y va a generar cambios estructurales, va a generar destrucción. Eso es lo que podemos ver. Y bueno, estos datitos ya son más específicos. El colágeno tipo 2 es degradado y activa DDR2, que genera la señalización de la vía que te había mencionado, capa beta, y por eso hay producción de mineraloproteinasas y citocinas proinflamatorias. Aquí el dibujito de cómo el ácido hialurónico fragmentado va a activar Toll-like receptor 2, Toll-like receptor 4, más metaloproteinasas, óxido nítrico, activación de macrófagos. Y aquí estos últimos dos fragmentos de colágenos activan Nut-like receptors P3, liberando interleucina 1. Y bueno, también hay inflamación adicional y más metaloproteinasas con catepsinas que van a degradar por la activación de proteincinasa C, P38 y de COMT, que es parte del complemento. Pero lo más básico es lo inicial. Eso simplemente te lo he agregado porque es lo que hasta el ciclo pasado han puesto en las diapos. Ya. En cuanto a clínica, ¿cómo se va a caracterizar esta enfermedad? Porque hay artralgia mecánica. Es un dolor articular mecánico, no inflamatorio como en artritis reumatoide, como el lupus, no. Este es mecánico. Hay crepitación con el movimiento. Se puede a veces escuchar frote. Y es asimétrico, más comúnmente, por eso te he puesto el más. Normalmente es asimétrico, con rango de movimiento restringido, rigidez articular y deformidad. La enfermedad va a avanzar, por lo tanto el dolor es constante y el rango de movimiento puede llegar a ser severamente restringido.
Para recordar, aquí te he puesto características de artralgia mecánica en amarillito porque esto es importante, importante para que diferencies, importante para la vida y para los exámenes. Características de una artralgia mecánica. Va a mejorar con el reposo, empeora a la actividad. Mientras hay más flexión, suele ser más severo en flexión y en extensión completa al rango máximo del movimiento. La rigidez matutina, si es que la hay, es menor de 30 minutos. Pero esto hace más referencia al dato que sí corresponde a una artralgia inflamatoria, ya que la rigidez matutina en una inflamatoria suele ser mínimo 30 minutos. Eso se relaciona con el primer punto, con que en una inflamatoria mejora con la actividad, empeora el reposo. En cambio, en una mecánica mejora con el reposo, empeora la actividad. ¿Ya? Y suele acompañarse de tumefacción ósea. Ok. La frecuencia de afectación articular, como te dije desde el inicio, primero van a afectarse aquellas que sirven de mayor sostén. Tenemos como número 1 a la rodilla, de ahí cadera, después mano. Y dentro de las manos, más frecuentemente se afectan las interfalángicas distales. La falange distal de los dedos es en donde vamos a ver más deformidad, engrosamiento sobre todo. Y por último, la columna vertebral. Ahí te he puesto estrellita, rodilla. ¿Qué más vamos a ver? Va a haber dificultad para caminar, cambiar de postura y subir, bajar escaleras por la inestabilidad generada en las articulaciones que me sirven como soporte. En la rodilla lo característico suele haber crujido crépito, deformación en varo, que es esta que vemos en el gráfico, es decir, las piernas se van como hacia afuera, arqueadas, o en flexión y debilidad de cuádriceps o atrofia muscular, ya que si bien hay una relación tipo círculo vicioso en cuanto a masa muscular, masa ósea, pues ya la presencia de una artrosis va a promover la pérdida también de masa muscular. Aquí vemos radiografía de las rodillas y de la cadera, que es el siguiente más frecuente en ser afectado. En la afectación de cadera vamos a ver limitación de la rotación interna y en algunos casos acortamiento de la extremidad afectada. En cuanto a la mano, lo característico es que hayan prominencias óseas. Aquí te he puesto el grafiquito de en dónde suelen encontrarse. Lo más común es que haya afectación interfalángica distal, aquí, 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 y se forman estos nódulos. Hay alargamiento, pero de forma horizontal. Suele haber hiperextensión también del primer metacarpo falángico, del primer dedo. Aquí tienes los nódulos o las deformidades de la mano con sus nombres propios. En la parte más distal vamos a encontrar a los nódulos de Heberden, también a los nódulos de Bouchard. La risartrosis es esta parte que toma la base de la mano tipo un cuadradito o en ángulo casi de 90 grados. Ahora pasamos a la clasificación. En este caso usamos la clasificación de Kellgren y Lawrence para estadiar la afectación. Grado 1 quiere decir sin cambios. Grado 2, perdón, grado 0 sin cambios. Grado 1, dudosa disminución del espacio articular y aparición de osteofitos. Eso lo ves con imágenes, o sea, con exámenes de imágenes con rayos X. Grado 2, osteofitos y si es y posible disminución del espacio articular. Grado 3, múltiples osteofitos y clara disminución del espacio articular.
articular. Y grado 4, gran cantidad de osteofitos, marcada disminución del espacio articular, esclerosis y daño subcondral. ¿Cómo lo veo? Lo voy a ver con rayos X, con una placa. Aquí está, grado 1, esclerosis subcondral, es lo más importante. Grado 2, menos espacio articular. Grado 3, hay muchos osteofitos y hay geodas. Geodas son las prominencias. Grado 4, malformación, anquilosis. Te recuerdo este concepto, anquilosis, se le llama a cuando hueso y hueso que formaban, que estaban unidos por una articulación, pues se van uniendo, se fusionan o se juntan. Y eso suele ser muy doloroso porque al generar un movimiento, pues van a estar chocando y aplastándose uno con otro. El diagnóstico, como siempre, la clínica manda. Ya hemos visto la clínica. Vamos al laboratorio, pero en realidad en esta enfermedad, por ser degenerativa, obvio no vamos a encontrar autoanticuerpos, entonces generalmente está normal. ¿Por qué nos importa? Porque lo tenemos que diferenciar de otras enfermedades autoinmunes, de otras artropatías. Entonces, ojo, si encontramos autoanticuerpos, pues vamos a tener que evaluar específicamente para lo que hemos encontrado. Entonces, aquí te he resaltado útiles para descartar artritis inflamatorias, todas las artritis inflamatorias, ¿ya? Y en imágenes, rayos X son la prueba de elección, porque en ellos voy a poder ver bien, relativamente bien el hueso. Voy a poder ver si hay osteofitos, si es que hay estrechamiento del espacio articular, si es que hay esclerosis subcondral, quistes óseos, deformidad articular y determinar con mi escala de la diapo anterior de Kellgren y Lawrence la severidad de afectación. Resonancia magnética, si es que no solamente estoy pensando en algo óseo, sino ya sabes, resonancia magnética es para tejido blando, ¿ok? Y en algunos casos sí puede afectar cartílago, tendones, entonces ya sé, para evaluar cartílago, tendones, meniscos, sinovitis, ya en esos casos sí puedo pedir resonancia magnética. Y ecografía, si es que en primera instancia estoy pensando en derrame articular o en sinovitis. Ya. Lo más importante de clínica, te lo he puesto de nuevo aquí, es lo que hemos revisado, dolor mecánico, rigidez matutina, aquí es menor, está mal escrito, pero es menor a 30 minutos, si es que la hay, no necesariamente puede haberla. Crepitación articular, limitación de movilidad, deformidad articular progresiva y tumefacción ósea. Aquí están las más afectadas en la mano. Esas son las características clínicas de las articulaciones más afectadas, pero es un poquito de lo que hemos visto. Y bueno, hay algunas particularidades, por ejemplo, de inflamación, que se puede elevar el BCG en la cadera en algunos casos, que es un marcador de inflamación, pero ahí descartaríamos de otras enfermedades con ya los anticuerpos. Y bueno, lo demás es un poco de lo que hemos visto. En cuanto a los criterios, también hay datos específicos, nos van a sumar una puntuación determinada, la presentación que tenemos en cada articulación, pero de hecho para hacer el diagnóstico no es para nada necesario seguir los criterios de clasificación ni los puntajes. Y en cuanto a diagnósticos diferenciales, ¿qué debo tener en cuenta? A la cabeza artritis reumatoide, sobre todo si es una mujer. Artritis y también lupus. Artritis séptica, pero esto me da una clínica más específica, igual que infecciosa, como que lo pensaría si es solo una articulación y hay más signos de edema, de inflamación externa y criterios epidemiológicos posiblemente. Artritis psoriática y otras artritis espondiloartropatías seronegativas que vamos a ver en la siguiente clase, gota y enfermedad de partes blandas, de tejido mixto, de tejido conjuntivo mixto. El manejo, lo más importante es que va a ser personalizado, es una enfermedad degenerativa, entonces no la puedo curar, pero
sí voy a poder educar a mi paciente, promover un estilo de vida saludable y eso incluye mantener peso adecuado porque por las puras sobrecargaría mis articulaciones de soporte más de lo que ya están sobrecargadas con más peso, ¿no? Ejercicio aeróbico es importante, de fuerza, sobre todo para que el músculo se desarrolle y no haya más sobrecarga en la articulación y fisioterapia. En cuanto a la farmacología, de primera línea voy a tener al paracetamol. Recuerda que los AINES no los puedo dar de por vida, entonces tiene que ser sintomático. Si es que voy a usar AINES tópicos, que son de segunda línea, pero tienen un mejor perfil de seguridad porque no me van a generar daño, ya sea no van a ser nefrotóxicos, no van a ser cardiotóxicos, gastrolesivos, ajá, dependiendo del AINE que use, pues también son sintomáticos. Y si es que ya voy a usar AINES orales o infiltraciones, va a ser cuando persista el dolor y en el caso de que sean infiltraciones dirigido a la que presenta mayor molestia. La cirugía solo se reserva em, para jóvenes con deformidades significativas o con artrosis localizada, no es recomendable para otros pacientes y para casos muy avanzados con dolor incapacitante y en los que haya fracasado el tratamiento médico. Ay, no, le soplé las respuestas, pero ya, bueno, de una vez vamos a resolverlo juntos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre epidemiología de la osteoartritis es correcta? Es más prevalente en varones, es el sitio más frecuente de el sitio más frecuente de presentación en la columna lumbar, la prevalencia aumenta con la edad y es más común en mujeres, claro que sí. En relación con la clínica de osteoartritis, señala lo correcto. ¿El dolor mejora con el ejercicio y empeora con el reposo? No, eso es más de inflamatorio, ¿no? ¿La rigidez matutina suele durar más de una hora? No, menor a 30 minutos si es que la hay. ¿Artralgia es típicamente mecánica y mejora con el reposo? Claro que sí. Mecánica quiere decir que mejora con el reposo, empeora la actividad. ¿Los síntomas inflamatorios como fiebre y poliartritis son frecuentes? No. Poliartritis, sí. Fiebre, no. Me indicaría más una causa infecciosa. ¿El dolor nocturno es característico de desde las fases iniciales? No, no lo es. Siguiente. ¿Cuál de los siguientes es un hallazgo radiológico característico en la osteoartritis según la clasificación de Kellgren y Lawrence? Disminución difusa del espacio articular con simetría bilateral. No, no, es más asimétrico. Osteofitos marginales y esclerosis subcondral, claro que sí. Osteofitos marginales o la compensación que generan los huesos generando esas protrusiones y esclerosis subcondral en el tejido óseo adyacente a la articulación. Erosiones óseas marginales, no. Periositis reactiva difusa, no. Y osteopenia yuxarticular, tampoco. Por último, un paciente de 70 años con artrosis de rodilla acude con dolor leve moderado. Según las guías actuales, el tratamiento farmacológico inicial más apropiado es siempre a la cabeza, número uno, number one, paracetamol. Paracetamol a dosis plena. Ya, estas son las referencias, listo. Eso sería todo por hoy. No sé si alguna tenga alguna duda, alguna consulta o quiera que repita algo. Ahora les voy a pasar el post-test por el grupo de WhatsApp. Genial, todo claro.